Estimada comisaria Ferreira, me alegro de volver a saludarla. Lo hicimos 48 horas después de comenzar la erupción del volcán que hoy cumple 63 días. Bienvenida. Estimada secretaria de Estado, estimados representantes del Gobierno de Francia, estimados representantes de las demás instituciones y órganos europeos, queridos compañeros presidentes de las regiones ultraperiféricas. Empezaba el año pasado mi intervención recordando el difícil contexto en el que se celebraba la conferencia anual, enfrentados a una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes de alcance mundial. Entonces aplaudíamos la rápida reacción de la Unión Europea, especialmente los compromisos financieros y presupuestarios asumidos y las medidas de flexibilización aplicadas para paliar los efectos de la crisis. También reconocíamos entonces la atención que las instituciones habían concedido a las regiones ultraperiféricas durante las duras negociaciones acabadas en éxito del nuevo periodo de programación europea y la respuesta a nuestras peticiones. Un año después, compañeras y compañeros, aunque se han dado pasos importantes para la recuperación, seguimos, sin embargo, enfrentados a un escenario muy complicado, especialmente en nuestras pequeñas regiones, que son regiones remotas y que son regiones aisladas. La pandemia, además de una importante recesión económica, ha provocado una gravísima crisis social, brutales ceses de actividad económica y un, lamentablemente, aumento significativo de personas y familias en riesgo de pobreza. La recuperación en nuestras regiones está siendo lenta y se ve amenazada por preocupantes rebrotes del virus en distintas partes de Europa. A ello se suma un aumento del precio de las materias primas y una escalada sin precedentes de los costes energéticos y de los fletes marítimos de los que dependemos, con importantes consecuencias de desabastecimiento. En Canarias, como todos ustedes saben, a todo lo anterior se suma una catastrófica erupción volcánica en la isla de La Palma, isla en la que hoy me encuentro, a la que vendrá el comisario europeo de Medio Ambiente en el día de hoy, y que hoy justo dura 2 meses, y que ha devastado, como dije ayer, más de 1.000 hectáreas de terreno, ha arrasado más de 2.600 edificaciones, ahí se incluyen casas, negocios, y sus efectos nos impactan en todos los sectores económicos de la isla. Y no solamente son dramáticos para todos sus habitantes, sino para el conjunto de nuestra tierra. Por tanto, estamos enfrentados a una necesidad en la isla de La Palma de empezar de cero. Quiero agradecer las muestras de solidaridad recibidas por todos ustedes, por las instituciones europeas, por las regiones ultraperiféricas y también los esfuerzos que ha desplegado el Gobierno de España para poder proporcionar una respuesta lo más rápida posible a las acuciantes necesidades que se están planteando, especialmente en ámbitos fundamentales para La Palma, como es el sector primario. Nuestra realidad, compañeros, ha cambiado radicalmente desde que hace apenas 4 años la Comisión Europea aprobó su estrategia para las RUP con el horizonte puesto en el año 2027, antes incluso de contar con los medios e instrumentos para poner en marcha esa estrategia. Las cosas cambiaron. Y nuevamente la Comisión Europea, a petición de las RUP, ha dado una respuesta rápida y positiva a la urgente necesidad de renovar la estrategia europea para nuestras regiones y adaptarla al nuevo escenario. Permítame una breve reflexión sobre lo que esperamos de esa estrategia renovada en cuanto a método, contenido y objetivos. En cuanto a método, debe ofrecer una respuesta coherente y ambiciosa mediante la aplicación exhaustiva del artículo 349 del Tratado, manteniendo el enfoque a medida propugnado por la comunicación del año 2017. Debe, además, ofrecer un marco flexible para garantizar la ejecución eficaz, total y completa de los fondos ordinarios y de los fondos extraordinarios para la recuperación, y su absorción en un corto espacio de tiempo, ya que la crisis ha puesto de manifiesto que es posible aplicar respuestas rápidas y excepcionales cuando es preciso, sin afectar a la integridad y coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión. Por ejemplo, lo hemos visto en las ayudas de Estado o gestión de fondos. Máxima agilidad, sí, pero también plazos justos para
la ejecución de los fondos Next Generation. Y debe seguir apoyándose en la asociación reforzada entre la Comisión, esta conferencia de presidentes y los Estados miembros, que ha permitido un diálogo permanente y fructífero. Si hablamos de contenido, debe permitir acometer una auténtica transformación estructural, económica y social de nuestras regiones para acompañarnos en la imprescindible transformación verde y digital, pero teniendo en cuenta que lo que es posible en el continente europeo tal vez no lo sea de la misma manera posible en la ultraperiferia. Debe permitir mantener el enfoque tradicional de compensación de nuestras limitaciones permanentes y un marco europeo adecuado de ayudas estatales e instrumentos fiscales fundamentales para relanzar la competitividad de nuestras empresas y fomentar la creación de empleo en nuestras regiones. Por último, debe permitir adaptar las políticas europeas que impactan de manera más directa en la ultraperiferia, tal y como propone no solo esta conferencia de presidentes, sino el Parlamento Europeo y el Comité Europeo de las Regiones, que han planteado interesantes reflexiones que deberían inspirar la renovación. En este sentido, la estrategia renovada debe ser inexcusablemente la ocasión para corregir algunas omisiones en políticas esenciales para el desarrollo integral de las regiones ultraperiféricas, como son la educación y la formación, y también las políticas sociales. Las regiones ultraperiféricas necesitan con urgencia una nueva orientación de la estrategia que incluya una dimensión social reforzada con medidas específicas que desarrollen el pilar europeo de derechos sociales en nuestras regiones para poder hacer frente al contexto actual. Y con respecto a los objetivos, debe permitir alcanzar nuestra visión de futuro. En el caso concreto de Canarias, hablamos de una economía más inteligente, diversificada, que se apoye, sí, en el turismo como sector tractor, pero que también apueste por el desarrollo y la modernización del sector industrial, del sector primario, de la digitalización, de otros nichos de actividad de alto valor añadido, para lograr una economía con independencia estratégica, pero plenamente integrada en la economía mundial. Y debe permitir responder de forma adecuada a la realidad absolutamente singular de la ultraperiferia en la Unión Europea, profundizando su estatuto específico y proporcionando respuestas concretas. Para concluir, urgencia, ambición, imaginación y flexibilidad en la concepción y aplicación de medidas adaptadas. Estos son los principios que deben guiar la renovación de la estrategia europea para las regiones ultraperiféricas. Hoy más que nunca, tras una crisis sanitaria, tras una crisis económica sin precedentes, tras una tremenda crisis social e incluso sufriendo, como en Canarias, fenómenos adversos naturales que nos devastan, debemos aplicar, compañeros, reglas diferentes para obtener resultados distintos. Muchísimas gracias.